Hola a todos, soy Melina, soy una creyente de la verdadera Iglesia de Jesús y hoy vengo a contarles mi testimonio. Entonces, en el santo nombre del Señor Jesús, doy mi testimonio. Cuando nacemos, o sea, desde que nacemos y a lo largo de la vida, escuchamos hablar de un Dios que es poderoso, quien nos salvó y nos lavó los pecados. Y eso es algo verdadero, ¿verdad? Y hay mucha gente que quizá no crea en Él aún y se pregunte por qué hay personas que creen en Dios. En realidad pueden haber pasado muchas situaciones. Por ejemplo, que alguna persona haya visto un milagro u otra cosa. En mi caso fue que mi fe aumentó un montón por el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar a explicarles todo esto, les quiero explicar bien qué es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Es una promesa que Él le prometió a todos sus hijos, ¿sí? Y el Espíritu Santo se lo va a dar a todos aquellos que se los pidan. Además es algo muy importante, ya que es uno de los elementos que se necesita para poder entrar al reino celestial. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13 a 14. Efesios 1, 13 a 14. En el santo nombre del Señor Jesús voy a leer la Biblia. 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arraz de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Acá dice que el Espíritu Santo es una promesa, ¿sí? Y también dice que es la arraz de nuestra herencia. Es decir, que es uno de los elementos que necesitamos para poder tener nuestra herencia en el reino celestial. Entonces, otro versículo que podremos ver también es Hechos, capítulo 2, versículo 2 a 4, que dice: Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se sentaron sobre cada una de las personas que estaban allí, y así comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo, si alguien obtiene Espíritu Santo, ustedes lo van a poder ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar en lenguas y a veces tenemos ciertos movimientos, ¿ok? Pero siempre estamos conscientes de que estamos orando con Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí comenzaré a contarles mi testimonio. Yo he nacido en una familia ya creyente de la verdadera Iglesia de Jesús y ya creyente, digamos, creyendo en Dios. Entonces, desde que soy chica ya vengo a la iglesia y normal. Y siempre veía a otros hermanos y hermanas de la iglesia que oraban en Espíritu Santo, es decir, hablaban en lenguas. Y para mí en ese momento no era extraño, ya que está acostumbrada, ya lo vi toda mi vida básicamente. Entonces para mí era normal todo eso. Entonces muchas veces en los cultos generalmente se puede pasar hacia adelante para la oración, para orar adelante y así poder tener también imposición de manos del anciano o del pastor. Y mis padres siempre me incentivaban a que vaya a orar adelante en el púlpito. Y yo generalmente iba porque me decían que lo haga, entonces oraba y iba adelante del púlpito a orar. Pero en realidad nunca le presté tanta atención. Fue una vez, creo que fue en una convocatoria así de evangelio que hubo en la iglesia. Entonces mis padres me dijeron que vaya a orar hacia adelante. Entonces yo lo que hice fue a orar allá y adelante donde está el púlpito. Entonces yo me arrodillé y empecé a orar. En ese momento no estaba prestando mucha atención, entonces tampoco sabía bien
no tenía tan decidido lo que quería, y sabía la importancia que era el tener Espíritu Santo. Entonces, antes de orar, cuando estaba empezando a orar, obviamente estaba desconcentrada, y entonces abrí los ojos y vi a una hermana, también más o menos de mi edad, que estaba orando delante mío. Y yo veía que parecía que tenía Espíritu Santo, o quizá conmoción del Espíritu Santo. Entonces yo en ese momento pensé, a ver, ella tiene la edad parecida a la mía. Entonces, si esta hermana puede tener Espíritu Santo siendo tan chica, entonces quiere decir que yo también podré. La edad no es un impedimento de poder obtener el Espíritu Santo. Entonces yo en ese momento dije, no, yo también quiero obtenerlo, quiero sentir esto que todo el mundo cuenta, el Espíritu Santo. Entonces lo que hice fue que cerré mis ojos y me concentré muchísimo. Entonces en el santo nombre del Señor Jesús comencé a orar. En ese momento me acuerdo que cerré mis ojos y estaba súper concentrada y le decía a Dios que por favor me dé su Espíritu Santo. En ese momento sentí algo extraño, porque sentí mucho calor en ese momento. Sentí mucho calor y no solamente eso, sentí algo diferente. Algo que este mundo pecador y mundano no me puede dar, ¿sí? En ese momento yo simplemente sentía un gran amor por parte de Dios. Sentía que estaba muy cerca de Él. Era una sensación increíble que, no les miento, que era inexplicable, no sé cómo explicárselos. Entonces, después de eso estaba tan concentrada y sentía que estaba tan cerca de tocar a Dios, y tocaron el timbre para terminar la oración. Entonces yo en ese momento terminé de orar y por parte dentro mío me sentía muy desilusionada, porque sentía como que pude haber obtenido el Espíritu Santo en ese momento, pero como que se cortó la oración. Entonces me sentí desilusionada. Yo pensaba, no, ya no voy a obtener el Espíritu Santo esta vez. Entonces estaba medio triste, pero igual por parte estaba muy contenta también, porque había sentido algo que era inexplicable, que nunca había sentido. Entonces, no sé por qué dentro mío sentía muchas ganas de orar, como que sentía constantemente que alguien me decía, orá, 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 orá. Y entonces era algo extraño, no sé, en ese momento. Entonces me fui a mi casa, y cuando llegué a mi casa lo que hice fue, en vez de orar, prendí la tele. Y en las propagandas que habían yo comencé a orar. Y así era constantemente. Veía la tele, cuando había propaganda oraba, y así constantemente, tele, oraba. Pero se ve que no estaba lo suficientemente concentrada. En ese momento yo me rendí, porque decía, ya oré tantas veces, ya no voy a obtener el Espíritu Santo. No lo voy a obtener esta vez. Y me desilusioné otra vez. Pero todo ese pensamiento que tenía en ese momento, de la nada mi mente se puso en blanco. De la nada sentí que alguien me decía, Melina, orá una vez más. Esta vez vas a obtener el Espíritu Santo. Eso era lo que como si fuera que alguien me lo hubiera dicho. Yo en ese momento me quedé bastante sorprendida, porque no podía creer que Dios me había hablado. Porque no es algo que vos decís, bueno, yo lo quiero pensar y entonces lo pienso. No, es algo de otro mundo que nosotros no podemos explicar. Entonces en ese momento yo dije, bueno, tengo que orar. Esta vez voy a obtener el Espíritu Santo. Entonces lo que hice fue que apagué la tele, cerré bien la puerta, me arrodillé y comencé en el santo nombre del Señor Jesús a orar. En ese momento yo le decía a Dios que por favor me dé su Espíritu Santo, que yo realmente quería experimentarlo, que siempre había escuchado hablar de Él y hablar de su Espíritu Santo, pero que yo realmente quería experimentarlo, y yo sabía que era muy importante para entrar al cielo. Entonces yo con mucho corazón, mucha humildad le decía a Dios que por favor me haga experimentarlo, porque solamente Él podría darme suficiente fe y Él podría darme las fuerzas. Entonces en ese momento yo oré y estaba muy concentrada. Se ve que oré bastante. Y luego vino mi madre a orar conmigo. Entonces cuando ella comenzó a orar conmigo, en ese momento yo sentí, luego de un tiempito, sentí como, no sé, como que Dios estaba ahí con nosotras constantemente. Y yo en ese momento, de la nada, cuando estaba orando, sentí como desde mi
desde mi cabeza, de la punta de mi cabeza, algo caliente, como si fuera, ¿cómo decirlo? Claro, algo caliente que desde mi cabeza me empapó toda, de una forma de decir, ¿sí? Desde mi cabeza hasta las puntas de mis pies, como si fuera que un balde de agua caliente te lo hubieran derramado encima, era algo así. Fue algo increíble realmente. Sentí un calor, la verdad tenía mucho calor y me sentía muy feliz. No solamente eso, sino que cuando estaba orando, sentí que alguien me agarraba mis brazos y me los movía. Sentía como dos manos me agarraban mis brazos. Es algo increíble y yo no les estoy diciendo una mentira, porque esto realmente me ha pasado y por eso yo quiero contárselos y para glorificar a Dios. Entonces, en ese momento no solamente sentí eso, sino que comencé a hablar en lenguas. Sentí que mi lengua comenzó a hablar, digamos, a saltar. Y sentía un amor inmenso, gigante, que no les puedo explicar. Yo lloraba de la emoción que yo tenía, para que puedan entender la emoción, el amor que yo sentía. Por ahí hay veces que no nos sentimos amados. O en este mundo, quizás a ti, te está pasando una situación en la que no puedas sobrellevar, o te sentís quizás solo y no te sentís amado y deprimido. Dios puede quitar todo eso y llenarte tu alma, llenar tu corazón de amor, felicidad y paz por siempre, ¿sí? Entonces yo en ese momento, cuando terminé de orar, yo no podía creer lo que me había pasado, porque yo obviamente estaba consciente de todo lo que había pasado y era algo genial, ¿saben? Era increíble lo que yo había sentido en ese momento, porque me sentí más amada que nunca, sentí un amor inmenso, paz, gozo especialmente. El gozo no es algo que podamos obtener acá en el mundo, sino el único que puede dártelo es Dios. Entonces yo en ese momento fue como que me di cuenta que es imposible que Dios no exista, porque me lo ha demostrado, ¿sí? He obtenido su Espíritu Santo, y si tú quieres también puedes. Entonces, en ese momento yo realmente estaba muy feliz. Entonces, quizás en este mundo todos estamos afligidos, estamos deprimidos. Quizás no sabemos qué hacer de nuestras vidas. Quizás nos levantamos un día y nos sentimos mal y pensamos, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Me levanto todos los días, cumplo la misma rutina, no me siento feliz. ¿Qué hago? No sé qué hacer, estoy mal, me pongo mal. No, ¿sabes qué? El único que puede quitar todo eso, llenar tu alma, tu corazón, que tengas paz por siempre, es Dios, ¿sí? Dios puede hacer que toda tu vida cambie para bien. Y no solamente eso, vas a poder vivir feliz, gozoso. No vas a tener que preocuparte por nada, porque vos se lo vas a otorgar a Dios, todas tus preocupaciones. Y Dios te va a guiar en cada cosa que vos hagas. Entonces, si estás padeciendo esto, si te sentís mal, si no sabés qué hacer de tu vida, si te sentís deprimido, si necesitas a alguien, si te sentís solo, acordate que hay un Dios que te ama en serio. Él te quiere en serio y está esperando que vos vayas y lo busques. Porque te digo en serio, si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Lo vas a encontrar porque Dios es amor y además de eso vas a poder vivir feliz por siempre. Entonces, yo los exhorto para que crean en Dios, para que lo conozcan. Él realmente existe. Y les digo en serio que si lo buscan no se van a arrepentir de absolutamente nada. Entonces, este fue mi testimonio y espero que lo hayan entendido y ojalá les haya tocado y bueno, que toda la gloria, alabanza, poder sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén.